love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con Auri Boquesa, que me hace especial ilusión poder entrevistarte. Lo primero de todo, agradecerte tu tiempo con nosotros, Auri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad que bien. Estoy bien, metida en bastantes historias y bastantes jaleos, pero muy contenta porque sí, al final todos los proyectos y todas las cositas tienen que ver con el deporte, entonces está bien. Bueno, para quien no lo sepa, Auri Boquesa es atleta profesional. Luego hablaremos más detalladamente de ello. ¿Qué tal que esta Semana Santa has estado concentrada con la selección española de atletismo? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis entrenado y qué tal estáis con los preparativos? Pues la verdad que la concentración muy bien, son súper necesarias, ¿no? Sobre todo en un deporte individual que luego competimos por equipos, ¿no? Como son Claro. los relevos, poder tener contacto con el equipo, tanto con el femenino como con el mixto, verte, hacer equipo, luego también compartir entrenamientos, es, bueno, pues para mí es una de las mejores cosas que hay. Y nada, de cara, pues preparando el verano. El año pasado, la verdad que para ambos relevos, el mixto y el femenino, yo creo que fueron muy buenos y este año pues a ver si conseguimos bueno, pues estar en Budapest y hacerlo lo mejor posible. Seguro que sí, ahí estaremos apoyándoos. Bueno, eres madrileña, como hemos dicho, eres atleta profesional actualmente, pero para quien no lo sepa, durante varios años compaginaste a nivel profesional el baloncesto con el atletismo. En relación al baloncesto, empezaste jugando en Fuenlabrada y luego te fuiste al Movistar Estudiantes. Quería preguntarte cómo fue, no sé, las experiencias allí, cómo fueron tus primeros años y qué recuerdos tienes. Con el baloncesto, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. De hecho, bueno, todas mis amistades, bueno, la mayoría de mis amistades, ¿no? Las hice ahí y todavía perduran. Al Lestu me fui, bueno, primero estuve en el un baloncesto en las escuelas de Fuenlabrada. Sí. Al Estudiantes me fui con 16 años. Luego también estuve en categorías, en la selección española en categorías inferiores. Y nada, y el Lestu sobre todo lo recuerdo, bueno, como una etapa muy bonita de mi vida. Porque jugué en el equipo junior, luego también fue cuando debuté en Liga Femenina 1, Sí, bueno, primero en Liga Femenina 2 y luego, no, perdón, miento, primero en Liga Femenina 1, pero también jugué en Liga sí. Femenina 2. Y nada, tenía como la suerte de estando en casa poder dedicarme profesionalmente al baloncesto y luego en un equipo que muchas de ellas son de mis mejores amigas, entonces la verdad que, que Sí. creo que lo pude tener todo. Bueno, al final te iba a preguntar luego si mantenías relación con alguna de tus excompañeras. Seguro que sí, creo que es lo más importante, ¿no? Del deporte, las amistades que te llevas. Con 1,83 metros de altura, juegas en la posición de alero, aunque eras una jugadora muy polivalente y bueno, te destacan, por ahí he leído artículos que una de tus características que más destacaban era pues que salías muy rápido al contraataque y que tenías un salto muy potente. Sin embargo, a ti, personalmente, ¿qué es lo que más te gustaba hacer en el campo? Yo creo que se cometió un error, ¿no? Conmigo Sí, desde pequeña, sí. porque como desde pequeña era de las más altas, me pusieron mucho, bueno, jugaba de pívot o de ala pívot. Suele pasar. Y cuando sí, y creo que es un error. Hay algunos equipos que sí bueno, pues como que potencian mucho, ¿no? Que aunque seas alta, Claro, pues tengas un buen manejo de balón, buen tiro, ¿no? Bueno, yo he jugado con Tamara Valde, con sí, Alba Torrens, ¿no? Y ellas vienen sí. de Vigo y creo que eso lo tenían como muy claro. Em, y bueno, la verdad es que yo sí que creo que luego me costó mucho, ¿no? Pues pasar a ser alero cuando jugué en Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2, pero sí, pero obviamente mis cualidades eran dar intensidad, ¿no? Daba mucha intensidad a los partidos. Luego también
Eh, sí, todo el tema de la defensa, del rebote, de sí, dinamizar, ¿no? Un poquito el juego por mi rapidez y mi explosividad, pero tengo que decir que bueno, pues me especialicé mucho en eso y también eso fue una de las razones, ¿no? Que luego también me hicieron más decantarme más por el atletismo que no quedarme en el baloncesto. Sí, bueno, al final en los deportes, pues muchas características sí que se comparten, ¿no? Bueno, y del baloncesto pasamos al atletismo, que fue por casualidad, tengo entendido, porque en la AD Maratón de Madrid necesitaban a una que había habido una vacante en 400 metros lisos justo, y tú, pues nada, te llaman porque sabían que tenías buenas cualidades, y justo te llaman, te explican un poco las normas y tengo entendido que quedaste tercera. En esa carrera, la primera carrera quedé Madre mía. tercera. De hecho, hace poquito, no sé por qué fue, pero la vi hace, hace poco. Sí, Y sí. yo no sé ni cómo me atreví a ponerme ahí, ¿no? A correr, pero luego pienso también, mi preparador físico del Estudiantes fue el que fue mi entrenador de atletismo en mis primeros años. Y era gracioso porque nosotras ya estábamos, yo ya estaba bueno, pues en el ESTU, hacíamos la preparación física ahí en el CAR de Madrid y él, Sí. bueno, pues ellos ya veían como que yo tenía cualidades para el atletismo y es muy gracioso porque hay veces que pienso no sé cómo decirlo, pero lo ingenua que era, porque a lo mejor decía Jorge, bueno, chicas, si Auri es capaz de hacer una vuelta a la pista en este tiempo, os quito la vuelta a las demás. Y ellos en plan de, bien, vamos, Auri. Y yo me motivaba muchísimo, pero es un deporte súper duro, ¿eh? Luego yo creo que Sí, fui muy valiente sí, sí. en empezar y empezar en una prueba como el 400 metros lisos, que es una de las consideradas más agónicas. Sí. Pero sobre todo eso fue por casualidad, pero yo lo que creo también es que por una parte me gusta pensar, mi sueño era ser olímpica desde pequeña y yo lo que considero es que tuve la oportunidad en el baloncesto, cada vez era más difícil, ¿no? Lo, veía ese sueño como más lejano, el poder estar en el primer equipo y tuve la posibilidad de tener bueno, la oportunidad de tratar de intentarlo con el atletismo y conseguirlo. Creo que es bueno, fue un camino interesante, curioso, pero es conseguir un objetivo desde pequeñita en algo que no te esperas. Bueno, al final fue increíble, ¿no? Porque no te lo esperabas, como tú bien dices, con otro deporte totalmente diferente, pero que estaba destinado a que tú llegaras a él. Y a partir de ese momento, ¿cómo es? ¿Cómo decides, mira, Auri, voy a dejar el baloncesto porque me quiero dedicar más profesionalmente al atletismo? O sea, ¿cómo fue ese momento de elegir entre uno de los dos? Mm. Pues lo estuve compaginando eso, 2 años. ¿Mm? Y justo, bueno, el primer año fue un año de atletismo. Bueno, miento, la primera vez que corrí una carrera todavía estaba bueno, jugaba, hacía baloncesto, fuimos cuartas en el europeo sub-20 ese año y ¿Sí? estuve el verano compaginando pues la selección, el estudiantes con el atletismo. Pero corrí muy pocas carreras, creo que corrí como 3 o 4 carreras. Al año siguiente, que ya no, bueno, pues ya pasaba la absoluta y no tuve nada en verano, con el baloncesto sí que estuve entrenando, creo que fueron 3 meses, y fui campeona de España en 2009 en Barcelona en 400 metros lisos. ¿Sí? Entonces fue como un año muy bueno, ¿no? Un año increíble, representando también a España en alguna competición. Y luego en 2010 fue un año que descendimos en el Estudiantes, de Liga ¿Sí? Femenina 1 a Liga Femenina 2, y además yo, bueno, pues no hice marca personal, que normalmente cuando empiezas en un deporte, ¿no? Como el Sí, atletismo, lo suyo es ir mejorando pues sí, cada año bastante. Entonces me sentí como un poco que tenía que tomar una decisión para poder centrarme en una cosa o en otra. Y fue por ese el motivo, ¿no? Que decidí apostar por el atletismo. Mi objetivo era, bueno, pues intentar alguno, ¿no? Alguno de los Juegos Olímpicos, pero obviamente con la idea de volver. Yo sí, no me metí al atletismo pensando, ¿no? Que no iba a volver a jugar a baloncesto, sí, pero bueno, van pasando los años y al claro, final te das cuenta que no da tiempo a todo. claro. Y bueno, fue un poquito así.
¿Y alguna vez te has arrepentido de haberte decantado por el lado del atletismo y no por el lado del baloncesto? No, nunca, nunca, Bueno, al nunca en final absoluto. es lo importante. Al final con el atletismo estás consiguiendo grandes cosas y además te encanta, pues ya está, ¿no? Yo creo que tomaste la decisión correcta. Sí, sí, es curioso. A ver, obviamente, em, yo lo digo y no es que no tiene nada que ver jugar a baloncesto, ¿no? En Claro, equipo y demás que sufrir claro. corriendo, pero creo que las personas que hacemos deporte desde pequeñitos, para nosotros lo que prima es hacer deporte y obviamente, y luego también poder estar rodeado de ambiente deportivo y también de personas, ¿no? Que te suman dentro de ese deporte, de experiencias, viajes, competiciones. Entonces muchas veces pienso, bueno, si hubiera sido vóley, pues a lo mejor también no hubiera hecho Sí, ese deporte, sí, sí. pero incluso son deportes diferentes, ¿eh? Pero aunque no me haya arrepentido nunca, el baloncesto es que es muy guay. No, sí, el baloncesto, bueno, yo también soy jugadora y a mí me Sí. encanta, o sea, es muy guay. Bueno, ahora que ya la gente te conoce un poco y ya hemos hablado de que fuiste jugador de baloncesto y ahora eres atleta profesional, compites en la modalidad de 400 metros lisos. ¿Para ti es la modalidad más difícil, en la que más se sufre en el atletismo o cuál es? Bueno, como empecé tarde, no he probado Sí, muchas otras. disciplinas. Simplemente he corrido 100, 200, bueno, pruebas olímpicas 100, 200, 400, el 800 en muy poquitas ocasiones y luego los relevos. Em, de estas pruebas que he corrido, obviamente la que más he sufrido es en el 400 y yo considero que obviamente que 100, 200 pues sufres entrenando, pero no es, en ningún momento Claro, tienes ese láctico, ¿no? Ese ácido láctico o ese sufrimiento que te puede dar un 400. La gente de medio fondo, de Milky o de pruebas más largas dicen que es bueno, que obviamente pues que se sufre también, pero que son pruebas más, también más tácticas y el sufrimiento es diferente, ¿no? En un 400 lo que pasa es que llega un momento en el que notas que las piernas, ¿no? Como que se te contraen muchísimo, que no sí, puedes avanzar, ¿no? Es como súper agónico. Entonces, para mí sí, pero también, obviamente, te digo que no he probado otras pruebas, pero cuando pienso en a lo mejor pues los saltadores, ¿no? Los concursos no sufren entrenando porque claro, es sí, sí, sí. atletismo, pero no al nivel de un corredor de 400. De hecho, muchas veces de otras pruebas nos dicen es que vosotros estáis locos, estáis fatal Claro. haciendo esa prueba. Y en los 400, o sea, me gustaría saber qué estrategia empleáis o si siempre es la misma. Es decir, las primeras vueltas las corres muy rápido o muy lento, o cómo. Porque claro, yo por ejemplo, que soy muy impaciente, correría siempre súper rápido y digo, "Buah, luego me entra el plato, luego no puedo correr". Entonces, ¿cómo lo hacéis o cómo os organizáis? Porque luego la cabeza te puede jugar una mala pasada y decir, no puedo más, no puedo más. Entonces, ¿cómo es? Es, eh, es muy gracioso porque yo creo que depende mucho de tu estado de forma, obviamente, y de tu estado también mental. Pero hay ocasiones, para mí al principio, pues siempre, el primero, para dividir así un poquito el 400, lo podemos dividir como en cada 100, ¿vale? En 4 cienes. A mí el primer 100 me costaba mucho porque no soy muy explosiva ni muy rápida en comparación a otras Sí, corredoras de 400. El segundo 100 de repente como que cambiaba de ritmo bueno, me volvía muy loca corriendo rapidísimo. sí, El tercer 300 ya empezaba a disminuir un poquito mi velocidad y el último 100 ya sufría muchísimo. Eso no es una manera inteligente de correr, ¿no? El 400. Lo suyo es lo ideal, ¿no? Pues que salir rápido y luego que ir cogiendo velocidad, la máxima velocidad de manera así como un poquito progresiva y tener un poquito de fuerzas, ¿no? Para los últimos metros. Pero un corredor de 400 se equivoca muchas veces en la manera ¿no? de sí, correr. Y luego, sobre todo, es que hay muchas veces que a lo mejor corres, no te sale bien y luego dices, pues es que la próxima carrera voy a salir a muerte y voy a ir a muerte y ya veremos. claro. Hay Y te vuelve a veces pasar que lo también mismo. con una mentalidad sí o Sí, no, ¿no? sí, Pero bueno, para mí lo ideal sí que suele ser llegar con un poquito de fuerzas al final. Porque también lo que suele pasar en este tipo de pruebas es que hay veces que te empiezas a ver como que no eres capaz muy pronto, ¿no? Cuando a lo mejor quedan 150 metros y ahí a claro. lo mejor sí que lo eres, pero si tu cabeza, es una prueba que si tu cabeza te dice
Ya, nada, tranquila. Te dice lo más mínimo que no, es imposible, vamos. Bueno, al final tienes que ir poco a poco porque al final en una prueba de estas, como tú dices, tienes que ir al 100%, pero de manera progresiva porque si no, no te quedan fuerzas para el final. Bueno, ¿cómo Sí, entrena un atleta? ¿Cómo se alimenta? ¿Cuántas horas de físico empleáis? ¿Cuánto gym hacéis? pues hay muchas formas de entrenar, obviamente. En una prueba también, incluso en la misma prueba, hay pues atletas de 400 que sí que doblan, atletas que no, atletas que hacen más, tienen más prioridad en la velocidad, atletas que le dan más prioridad, ¿no?, a la resistencia. Em, pero yo ahora, bueno, estuve en Madrid he tenido dos entrenadores de atletismo, Sí, y ahora yo lo que hago sobre todo bueno, pues normalmente 9 sesiones de entrenamiento, aunque ahora justo este año he negociado un poquito con mi entrenador para bajar las sesiones porque tengo 34 años madre mía, son y, muchísimas. Uf, y ya si no mi cuerpo se rompe. Em, y de esas sesiones, dos son de pesas. Una es de fuerza específica, ¿no?, como ejercicios de fortalecimiento. sí, Luego tenemos una sesión de velocidad, pues por ejemplo 60 metros, series de 60 metros con muchísima recuperación. Luego otras sesiones bueno, de resistencia, por ejemplo, pues series más largas de 300, 400, 500 metros, pero con muy poquita recuperación. sí. Y luego también pues series de más de capacidad láctica. Pero Hay veces entrenas también con, que dependiendo. pero entrenas con alguien, o sea, contra alguien o contra tus marcas. Yo ahora mismo mi situación es un poquito especial. Estuve viviendo en Suiza y entrenando en Suiza varios años, Jolín, bueno, pues con un grupo de entrenamiento, haciendo muchas concentraciones también en Sudáfrica, Turquía, en diferentes países, concentraciones largas, pero sí, ahora he vuelto a España y estoy entrenando sola. sí, Pero bueno, normalmente se tiene un grupo de entrenamiento en el que obviamente siempre te tienes que fijar en ti mismo, ¿no? Pero es mucho más fácil entrenar con alguien. con gente, ¿no? Y que, Claro, bueno, pues esta serie la tiro yo, esta la tiras tú, ¿no? sí, También tener una referencia o tener un poquito de pique, ¿no? Para dar lo mejor de ti. Pero lo suyo es que tú quieras ser, ¿no?, cada vez una mejor versión de ti mismo y no te fijes en lo que hacen los claro, demás. claro, eso es. Bueno, como bien hablamos antes, empezaste, o sea, fuiste a 3 Juegos Olímpicos, a los de Londres, a los de Río y a los de Tokio. Si tuvieras que elegir uno de los tres, ¿con cuál te quedarías? Tokio. Sin duda, Sí, ¿no? 100%, sí, sí. Creo que, bueno, mis primeros Juegos Olímpicos 2012, bueno, el objetivo era clasificarse. Entonces, toda la energía que puse fue en clasificarme, y una vez en los Juegos Olímpicos, pues obviamente No llegas, bueno, claro, no llegué. claro. Fue una no de las peores, pero no fue una buena carrera. Sí, Luego en Río, justo estaba en un momento un poquito extraño. También era un año en el que, bueno, pues sí que conseguía pues estar buenas marcas, pero no conseguía una marca personal, sí, ¿no? Fue un año muy complicado para mí, también a nivel psicológico, también un poco por lo que yo creo que muchas veces nos pensamos, y esto yo lo he visto que pasa mucho en atletismo, que el progreso, ¿no?, que va a ser así siempre, ¿no?, claro, que cada año vas a hacer marca personal, sí, cuando muchas veces tendríamos que estar muy satisfechos y muy contentos si eres capaz de moverte en una horquilla de marcas, ¿no? claro, Entonces, eso yo es. estaba en un momento en el que no entendía eso. Entonces me frustré mucho, la relación con mi entrenador cada vez, bueno, era un poquito peor. Y bueno, pues en los Juegos Olímpicos de Río tampoco conseguí hacer, ahí sí que hice una de las peores marcas de la temporada y fue Bueno, sí, un palo muy grande. Y sí, mi objetivo era volver a intentar otros Juegos Olímpicos y en esos Juegos Olímpicos poder hacer o marca de la temporada o marca personal, en plan de dar mi máximo rendimiento claro, de ese mismo año o de toda mi vida.
Y llegué a los Juegos de Tokio, fueron muy raros, obviamente, juegos Sí, en la sí, en pandemia, COVID. sin público, etc, etc. Pero claro, con la experiencia a mis espaldas de 2 Juegos Olímpicos, en un estado de forma bastante bueno, con muchísima confianza y luego con un papel también bueno, de capitana del Claro, equipo nacional y bueno, con las personas que estaba ahí, con mis compañeras, lo pasamos súper bien, también competimos con el relevo, casi sí, nos metemos sí, en la sí. final olímpica y luego yo hice marca personal en las semifinales. Entonces fue como, todo fue perfecto en esos Juegos Olímpicos. Fueron muchos años de trabajo, llevaba 7 años sin hacer marca personal Sí, y después de 7 años la conseguí hacer en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues fue una sensación de máxima satisfacción, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? Por el trabajo y por todos los momentos malos que pasaron durante esos años, haberme cambiado de país, haberme lesionado un montón de veces, ¿no? Que después del cambio de entrenador me empecé a lesionar mucho más porque mi cuerpo vaya. no estaba acostumbrado. Entonces pasaron un montón de cosas para que esos fueran los mejores para mí. Al final la cuestión es seguir intentándolo y después de muchos años en Tokio salieron las cosas. Y ya para terminar, Total. próximos objetivos tuyos a nivel personal, ¿cuáles son? De aquí a Eh, no muy tarde, pero bueno, próximos objetivos. Sí, a nivel personal, sobre todo, bueno, soy trabajadora social, creo proyectos de educación en valores a través del deporte, sobre todo para colectivos que se encuentran en situación de desventaja social. Entonces, uno de mis objetivos es seguir desarrollando este tipo de proyectos. Creo un proyecto y coordino un proyecto que se llama De Quiste para la Vida, que está financiado por CELAT, la Comisión Española contra la lucha antidopaje en el deporte. Qué bien. Y bueno, pues por una parte está seguir creciendo profesionalmente y luego a corto plazo, ya te he dicho, tengo 34 años, el año pasado estuve lesionada, salvé el verano yendo también con el relevo tanto al europeo como al mundial. Este año me he vuelto a lesionar a principios de año, espero volver a salvar Sí, la temporada y estar en el Mundial de Budapest. Y si todo va bien, espero poder ir a París, sí, sí, hombre. bueno, a estar ahí, pero soy consciente del momento en el que me encuentro. Vamos a intentarlo, pero bueno, tengo ya más edad que casi todas, bueno, que todas mis compañeras y que casi todos mis compañeros también que están ahora en el equipo nacional y tengo que escuchar mucho qué me dice mi cuerpo y qué me dice mi cabeza. Eso es muy importante, es ir poco a poco, viendo cómo te sientes en cada momento y si el cuerpo y la cabeza te dicen para, pues ya está. Y si te dicen sigue, pues a tope, que aquí estaremos apoyándote. Muchas gracias. Pues nada, Auri, esto ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y nada, te deseo A todo ti, lo mejor Andrea. en un futuro. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien.